Jefa, ¿va a beber? Sí, beberé para acompañar a Dean, pero aún no está completamente recuperada. Ada preguntó en voz baja para que solo la oyeran ellas dos. Cuando notó que Apo había pedido vino para acompañar la cena en el restaurante de resort, ya había declinado la invitación y le había sugerido a Apo cenar con Dean y Rose, considerando que era solamente una forastera en la familia, solo un asistente que no quería entrometerse. Sin embargo, Apo insistió en que vaya a la cena, alegando que Rose lo había pedido. Solo beberé un poco. Si vuelve la fiebre, me reiré de ti. Si regresa, genial, así podré quedarme aquí más tiempo. ¿No quiere recuperarse, jefa? Apolo respondió y cambió de tema al notar que su prima y su cuñada las observaban con curiosidad. Momentos antes, Tim y Rose habían estado eligiendo la cena con un toque romántico, pero ahora parecían más interesados en Apo y Lada. Apo, ¿vas a pedir algo? Dean y yo ya pedimos varias cosas. No, ya pedí el vino para ti y para Dean. ¿Y Lada, no vas a pedir nada? Yo comeré lo que sea. Hay algo que no pica, ¿verdad? Lada preguntó, recordando que a Apo no le gustaba la comida muy picante, a diferencia de ella, que era mucho más flexible con la comida. Lada no come comida picante. No se trata de mí, se trata de la jefa. Es cierto, Apo debería darte una bonificación, un asistente que presta tanta atención a los detalles. La verdad es que me gusta la comida picante. Cuando salimos a comer, siempre pido algo menos picante para Apo. Por ejemplo, la última vez comimos una comida con una versión muy suave y le encantó. Apo nunca imaginó compartir cosas tan personales con su prima y su cuñada. Aunque le avergonzó el comentario de Rose sobre su atención hacia Apo, su jefa parecía decidida a sacar a relucir detalles triviales. Apo, habitualmente reservada, estaba especialmente comunicativa ese día. Lada permanecía en silencio observando a Apo y los demás charlar mientras bebían. Dean y Rose ya iban por su tercera copa de vino, mientras que Apo aún iba por la segunda. Lada, en cambio, prefería una bebida sin alcohol. Rose, ten cuidado de no exagerar con la bebida. Si me emborracho con Dean, no pasa nada, ella me va a cuidar. No te dejaría emborracharte en ningún otro lado, estaría demasiado preocupada. El ambiente entre Dean y Rose era tan dulce que Lada no sabía si el jugo en su vaso parecía más dulce de lo habitual o si era el efecto de la pareja enamoradas frente a ella. Demostraban tanto amor y cariño que hacía que el ambiente fuera casi sofocante, lleno de dulzura. Este tipo de amor envidiable, ¿tendría alguna vez la oportunidad de experimentarlo? Jefa, creo que es suficiente por hoy. Solo un vaso más. Llevas diciendo eso desde la primera, ahora estás toda roja. No tolero bien el alcohol, Lada. ¿Quieres decir que eres alérgica al alcohol? Dean intervino para explicar. Rose, ya un poco borracha, se apoyaba en Dean, pero Lada ignoró a la pareja y centró su atención en Apo. Cuando bebe se pone roja, pero insiste en que puede beber mucho. Basta, jefa, no te dejaré beber más. Lada, ¿quién manda aquí? Eso no importa, fuera del trabajo eres demasiado terca. Apo miró a su asistente, quien ahora hablaba con firmeza, sin preocuparse por las represalias. La le quitó el vaso a Apo, impidiéndole seguir bebiendo. Puede llevar a Rosa a descansar, ya no aguanta más. Vuelve sana y salva a Dean. ¿Y tú, Apo, podrás regresar sola? No, no hay ningún problema. Por favor, cuida a la Lada. Lada vio partir a Dean y Rose. Volvió su atención a Apo, cuyo rostro estaba completamente rojo. No había duda, Apo no toleraba el alcohol, pero era lo suficientemente testaruda como para seguir bebiendo. Jefa, ¿puede regresar caminando sola? ¿Qué pasa si digo que no? Entonces te dejaré aquí. No, tú no harías eso. ¿Quieres apostar? Yo lo haría. Apo meneó levemente la cabeza y se puso de pie, demostrando que a pesar de lo que había pasado, todavía estaba lúcida. ¿Por qué te estiras tanto? ¿No puedes caminar sola? Ayúdame, por favor. No quiero tomar tu mano, pero yo quiero sostener la tuya. ¿Fue el alcohol lo que hizo que Apo fuera tan insistente? Esa mañana, sin una gota de alcohol,
Apo ya había tocado los sentimientos del hada. Ahora le sostenía la mano. Y la hada, en lugar de apartarla, apretó la cálida mano de Apo, dejándose llevar por el momento. El camino correcto es por aquí. ¿Por qué vas por el camino equivocado? Porque el otro camino es más largo. ¿Por qué quieres tomar un camino más largo? Eso no importa. Estás borracha y estás diciendo tonterías. No, yo no estoy borracha. Claro que sí, mira qué colorada estás. Digo la verdad, tú eres quien no me cree. Y no te voy a creer. Entonces Apo se detuvo, miró a La a los ojos y dijo, me gustas. La se congeló. ¿Quieres decir gracias, verdad? No tienes que agradecerme por traerte de vuelta. No, quiero decir que me gustas. No es un gracias, es un me gusta. Una sensación especial, algo único. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.